Pues vamos hoy a hablar del Padre, del Día del Padre. Y cuando estaba yo trabajando en el tema que íbamos a compartir, pues me venía a la memoria mi papá. Mi papá fue un hombre de un gran corazón, un enorme corazón, porque tuvo 5 esposas. Tienes que tener un buen corazón y un gran corazón para amar a varias mujeres. Muy amoroso. Pero dentro de todo lo que él vivió, yo lo reconozco que fue un hombre muy sabio. Él tuvo más de 22 hijos y él decía, cuando yo compro un zapato, compro 22. A pesar de que tuvo una vida literal muy intensa, yo recuerdo los momentos más importantes de mi vida. Yo no sé cómo le hacía, pero siempre estuvo él ahí. Él ya partió con el Señor y le doy gracias a Dios, porque si algo, sin yo saberlo, el Espíritu de Dios me llevó desde muy joven a algo que hice que no sabía que se tenía que hacer. Dios me enseñó a no juzgar a mi padre. Yo creo que de las cosas más sabias que me inspiró Dios desde que yo era niño, siempre fue decir, esas son las decisiones que Él tomó, pero yo no las puedo juzgar. Y le doy gracias a Dios porque ese juicio que yo no hice me permitió vivir como padre algo totalmente diferente a lo que me tocó vivir como hijo. Y yo le doy gracias a Dios. Ahora, si alguno de ustedes fue de los que sí juzgó a sus padres, juzgó a su papá, Dios, que conoce nuestro corazón, sabe que a lo mejor ese juicio lo hicimos en ignorancia, producto a lo mejor del dolor o de las heridas que nuestros padres pudieron habernos hecho. Pero nunca es tarde para poder ponernos a cuentas, aún inclusive si tu papá ya no está aquí, puedes tú reconciliar, porque es lo que yo estaba hablando al inicio ahorita, una reconciliación de padres con hijos, de hijos con padres. El motivo real es que no podemos guardar nada que no sea de bendición en nuestro corazón. Entonces yo les animo en que este día los que tengan padre le digan, papá te amo, papá te perdono, papá perdóname. O los que ya no lo tengan le digan, Dios, pues perdóname si hice algún juicio, lo hice en ignorancia, lo hice sin saber, pero te doy gracias y honro la memoria de mi padre. Y yo creo que vamos a poder ser libres en esa parte del corazón. ¿Cuántos creen que esto es así? Amén. Quiero comenzar a leer una escritura en el primer libro de Juan, capítulo 1. ¿Cuántos traen Biblia? A ver, levante Biblia, el que traiga Biblia. Si al lado tuyo hay alguien que no trae Biblia, dile, tienes que traer tu Biblia. Como que se te cae en él. Y si hay manera, puedes darle un bibliazo de mi parte. Dice Primera de Juan, capítulo 1, verso 5, dice que el mensaje que hemos oído es el mensaje que anunciamos. Di conmigo, el mensaje que escuchamos. A ver, díganlo todos. El mensaje que escuchamos es el mensaje que anunciamos. Para que tú puedas anunciar el mensaje, primero tienes que escuchar el mensaje. Entonces, hemos aprendido, Rosalba y yo, que tenemos que tener una buena actitud para recibir el mensaje, ¿no? ¿Qué actitud debe ser? Así es, tesoro. De pronto la actitud depende de ti. De nosotros depende el mensaje. Pero el cómo se recibe el mensaje depende de ti. Y de pronto hay varias actitudes que podemos
tomar. Una de ellas es muy, muy peligrosa. De pronto puedes verlos y decir, ¿qué me pueden enseñar estos dos a mí? Eso. Yo, con tanta experiencia. Habrá otros que digan, bueno, de lo que aprendamos, voy a poner alguna cosa en práctica. Algo a lo mejor de lo que me puedan decir, puedo aprender por allí. Otra actitud es, y esa es de las más peligrosas, y te sacudo y te... 3 cachetadonas guajoloteras. Eso ya me lo sé. Wow. Esa es peligrosa, muy peligrosa. A veces escuchas un texto, otra vez el mismo texto, sí, pero te lo vamos a dar en otra perspectiva. Y decir, ya me lo sé, ¿sabes qué produce? Que se baja la cortinita. El aprendizaje no es posible. Y esa es la actitud más peligrosa que puede existir. Eso. Un hijo de Dios, ¿alguno aquí? Una de sus características, y fíjate bien, no es negociable. ¿Qué dije? No es negociable. ¿Eso qué significa? Que sí, ay, qué forma tan clara, esta chica es maestra. Que sí o Sí. sí. Una de las características que debe manifestarse en el Hijo de Dios es tener un espíritu enseñable. Y es la actitud de aquel que dice sí o sí. Yo vine a aprender, me llevo el aprendizaje y lo voy a vivir. Cada una de las cosas que me enseñen, yo estoy dispuesto y las voy a aplicar. ¿Alguno aquí que quiere esa actitud? Gloria Ahora, a Dios. fíjate, hay un porcentaje del 100% que uno habla, que si tú lo escuchas, lo que tú escuchas se te va a quedar como el 10 o el 15%. Pero si además de escucharlo, tú lo escribes, aumenta casi al doble. Pero además de escribirlo, de escucharlo, escribirlo, tú lo compartes con alguien, aumenta casi a un 70, a un 80% lo que nosotros estemos enseñando. Entonces, no seas solo de los que escuchan, escúchalo, escríbelo y luego compártelo. Amén. Ok, estoy hablando de el mensaje. Para poder transmitirlo, tenemos primero que escucharlo. Ahora, quiere decir que somos, di conmigo, somos mensajeros. Ahora, nosotros como mensajeros no predicamos desde lo que sabemos, predicamos desde lo que somos. Y eso hay una gran diferencia, porque lo que somos es mucho más genuino que lo que podemos nosotros decir. Tiene más peso lo que mostramos que lo que hablamos. Uno puede predicar y puede hablar, por ejemplo, de un buen libro que uno leyó, aunque muchas veces lo que hablamos del libro que leímos o lo que comentamos de ese libro no corresponde a veces con lo que estamos viviendo, pero todo mundo puede leer un libro y lo puede platicar. Ahora, quiero tratar de decirles que siempre va a ser más fácil hablar de algo que conozco que vivirlo. Entonces, hoy estamos reunidos aquí como cuerpo de Cristo para que Cristo se siga formando en nosotros, en todas sus expresiones. Entonces, es importante entender que Cristo no se está formando en nuestra vida solo como un concepto. Cristo se está formando en tu vida como una realidad de vida en tu vida y en mi vida. ¿Para qué? Para que todo lo que manifestemos de Cristo en nuestra vida abone a su propósito eterno, a su propósito divino. Entonces, tú tienes que comprender que no te congregas aquí para aprender conceptos de la Biblia. Tú te congregas aquí para que Cristo se siga
formando en tu alma y manifiestes entonces con tu vida la vida del Hijo de Dios en tu vida. Amén. Esa parte de Primera de Juan dice que Dios es luz. Dios es luz. Y dice que en Dios no hay ningunas tinieblas en Dios. ¿Qué es lo que dice? Dios es luz. Y como Dios es luz, dice que no hay tinieblas en Dios. Amén. Es imposible que Dios, siendo luz, manifestara en su persona o manifestara en su carácter o en las acciones de Dios tinieblas que no corresponden a lo que es Dios. ¿Por qué razón? Porque Dios, ¿qué es? Es luz. Ese es el reto de nuestra formación, que cada día mostremos más lo que es de Cristo y menos lo que es de nosotros. La ecuación perfecta del cielo es más de Cristo, menos de ti. Di conmigo, amén. No nos interesa ver más de ti, nos interesa ver más de Cristo en tu vida. Si algo tiene que morir, es lo que nosotros somos. En la medida que muere lo que yo soy como ser humano, en esa medida se va a llenar y se va a manifestar entonces lo que yo tengo de Cristo. Por eso hablamos de una escuela como formación de vida. Formación de vida no es una escuela que te da información de Cristo. Formación de vida está mostrando que Cristo se puede formar en cualquier creyente que tiene fe en Dios. Tesoro. Eso. Ahora, fíjate en esto. Eventualmente se puede manifestar división. Y esa división se puede ver en el cuerpo de Cristo. Y esto es porque las diferentes denominaciones que existen no han podido llegar a un acuerdo en unificar o unir conceptos. Su propia teología o doctrina produce esa separación. Y lo mismo sucede eventualmente en los matrimonios. Son los diferentes conceptos, las diferentes educaciones, maneras, costumbres, lo que puede terminar ¿qué? Dividiendo a una pareja. Esta es la razón por la cual, fíjate algo muy importante. No son los conceptos nuestra meta. No lo son. Nuestra meta es Cristo. Imagínate tú que si la iglesia hiciera a un lado los conceptos y se unificara, determinara unirse en Cristo, lo que estaría pasando es que tendríamos que, pues mucho más presencia en la sociedad. Estaríamos provocando cambios. ¿Te has dado cuenta que, por ejemplo, hay países que tienen un alto, muy alto índice de gente creyente? Hay países que tienen más del 60% de gente creyente. Y fíjate en algo. Su condición social no es buena. Y eso nos tiene que llamar la atención. ¿Por qué? Porque si el índice de creyentes es alto, tendría que haber una evidencia de esos creyentes en su país. Claro. La sociedad tendría que haber sido transformada. ¿Por quiénes? Por ese número de creyentes. Por eso estamos hablando de esa unificación importante. Mira lo que dice Proverbios, capítulo 20, versos 7. Proverbios, capítulo 20, versos 7. Esta escritura de Proverbios habla de los justos. Yo quiero preguntar, ¿algún justito por aquí? Amén. Entonces, ¿de quién habla este texto? De ti. Así es. Dice, los justos
caminan y lo hacen ¿cómo? Con integridad. Pero tengo justos que piensan o saben que no son íntegros. Aquí dice nuestra verdad. Caminamos con integridad. Y luego añade, benditos son los hijos que siguen sus pasos. ¿Qué nos está hablando este texto? Está hablando de un modelaje, de un poner el ejemplo para que los hijos que sigan las pisadas. Y eso se vuelve importante. Ahora, fíjate bien. Nosotros somos justos y esto no es solamente un adjetivo calificativo. Los que tuvieron español en la escuela saben ese término. Adjetivo, no es solamente un adjetivo, es una realidad y una verdad. Y somos justos porque por causa del sacrificio de Cristo, allí en el madero, recibimos su justicia. ¿Y qué significa recibir su justicia? Mario, mijito, yo oigo todo el tiempo un ruido que me distrae. ¿Tienes idea qué es? ¿Soy yo? Por favor, mijito, es que me está distrayendo. Entonces, fíjate bien. Allí en la cruz nos declaró. Gracias, mijito. Allí en la cruz nos declaró tan justos, ¿sabes cómo? Como si nunca hubiéramos cometido un solo pecadito. No, yo creo que no nos ha caído el 20. Te estoy comentando lo que significa ser justo, cómo Dios nos ve. Y nos ve como si nunca jamás en la vida hubiésemos cometido ni siquiera un pecadito. Así nos ve. Ahora, esta justificación es algo a lo que todos tenemos acceso. Sin embargo, no todos los hijos de Dios están entendiendo ese concepto y ven sus propias vidas como creyentes. Unos ni siquiera se consideran hijos todavía, no, están muy lejos de eso. Porque dicen, ¿cómo me voy a comparar con Cristo? Eso es diabólico, es una herejía. Y entonces ni siquiera se consideran hijos de Dios. Se consideran apenas creyentes, siervos, sirvientes del Señor. Y entonces lo que te estoy comentando no se convierte en una realidad en sus vidas. Pero eso no cambia como Dios nos ve. Y esto es importante, porque debemos vivir manifestando la verdad de la justicia. Tesoro. Bueno, este proverbio menciona la integridad como parte del carácter de los justos. Ahorita Rosalba dijo, ¿quién es justo? ¿Cuántos levantaron la mano? Esa mano levantada quiere decir que el carácter que tú tienes es un carácter de integridad. Si somos justos, también que tenemos que tener integridad. Entonces, la integridad no debe ser un concepto en nuestra vida. Integridad debe de ser una expresión natural de tu forma de vivir. Tú vives de manera íntegra. Amén. Ahora, si hay áreas en tu vida donde tú no estás manifestando integridad, que pudiera ser el caso, en un sentido lo que estás manifestando, aunque no haya integridad, no quiere decir, bueno, por lo que decía la palabra, que Dios es luz y en Dios no hay tinieblas, yo digo, soy justo y si soy justo, soy íntegro. Pero ¿qué sucede cuando alguien es justo, pero no es íntegro? No quiere decir que las tinieblas moren en él. Y tinieblas no me refiero ni siquiera a manifestar al diablo o a demonios. Esas tinieblas
podemos decir que son la ausencia de la luz. Los que somos justos, que ya levantaron la mano, somos íntegros, pero si hay en alguna área de tu vida falta de integridad, no significa que el diablo te está gobernando, no significa que estás en tinieblas, significa que hay en esa área en específico una ausencia de luz. ¿Y qué vamos a hacer? Estamos en una formación donde Cristo se está formando. Yo declaro sobre la vida de ustedes que Cristo se está formando en cada área de su vida donde ustedes no manifiestan la luz de Cristo. Amén. Donde hay tinieblas, yo declaro que aquí en esta casa, Congregación Conquista, donde hay tinieblas, se va a manifestar la luz del Señor. Amén. Porque eso es lo que está haciendo Cristo, la formación de más hijos de luz. Entonces, el problema es que muchas veces en el alma venimos de una, ya saben, pues no nacimos con el alma renovada, nacimos con el alma echada a perder por causa del pecado. Entonces, el problema es que a veces el alma está más arraigada a la oscuridad que a la luz. Pero espérame, no se preocupen, no se condenen. Di conmigo, no me condeno. No me condeno. En lugar de condenarnos, tenemos que activar la fe. Y cuando activamos la fe, tenemos que dejar que Cristo se siga formando adentro de nosotros. Esa es la esperanza de la gloria que tenemos. Cristo se sigue formando en tu vida. Y en muy poco tiempo, escucha, no va a ser en largo tiempo, en muchos años, yo declaro que en muy corto tiempo lo que el mundo va a ver sobre tu vida es la luz de Cristo en todas las áreas de tu vida. Amén. Amén. Sobre todo en esas áreas donde hoy no se manifiesta la luz. Es muy poderoso lo que dice al final este proverbio que acabamos de leer. ¿Y qué es lo que dice? Dice que benditos son los hijos que siguen los pasos de un justo. ¿Quién tiene hijos? Escúchame, si eres un papá justo o eres una mamá justa, la palabra dice que benditos son los hijos que siguen los pasos de un justo. Tus hijos van a ser benditos porque no están siguiendo a un demonio, están siguiendo a un padre y a una madre que son justos. Amén. Entonces aquí el reto mayor, gloria a Dios, el reto más grande, acuérdate que la fe es un reto completo para todo el día, para toda nuestra vida. El reto más grande que tenemos los que somos padres es lograr que nuestra vida y nuestra forma de vivir sea inspiración para nuestros hijos. El reto más grande para ti que eres padre, o el reto más grande para ti que todavía no eres padre, pero lo vas a hacer, amén, es que tú seas un día inspiración para tus hijos. Tú tienes a ese niño en los brazos. El reto para la vida de ustedes es que ese niño reciba inspiración de ustedes. Amén. Recuerda que lo que somos como padres no lo modelamos desde lo que hablamos, lo modelamos desde lo que hacemos. Puedes decir amén o puedes decir ay. Escoge tú. Entonces, quiere decir que nuestros hijos son influenciados no por lo que tú dices, son influenciados por lo que tú haces. ¿Por qué? Porque modelamos desde el ejemplo, no desde las palabras. Las palabras, como saben, hay un dicho que dice, las palabras se las lleva ¿quién? El viento, pero el ejemplo no se lo puede llevar. Bueno o malo. Entonces, ¿somos inspiración para nuestros hijos?
sí o sí. Las palabras, qué bueno que las hablamos y son útiles. Hablar la palabra con nuestros hijos es útil, pero es más útil y tiene más fuerza el ejemplo que tú le das con tu propia vida. Amén. Eso. ¿Qué dice Proverbios 22? Bonita. Sí, me sentí la bonita de allá de De Vallarta. justicia y amor. Instruye al niño en su Wow. camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Válgame Dios. Qué lindo, ¿verdad? Instruir a los hijos desde que son pequeñitos. ¿Desde cuándo? Mi amada, desde que lo tienes en el vientre. Desde allí viene la instrucción. Desde que está aquí adentro es empezar a profetizarle, a decirle quién es. Con todo esto, tesoro, de que estamos hoy enfocándonos en ser papás y todo, en la Congre vendían allá en Guadalajara unas varitas. Sí. Varas era como una especie de reglita de madera. De madera. Hasta talladita, con brillo y todo. Y la que yo compré Varas decía, de la corrección. Sí, la vara de la corrección. Y la que yo compré allí en la librería de la Congre decía, instruye al niño en su camino y te dará descanso. Y alguno de mis chamacos decía, no hombre, mi mamá bien descansadísima, ¿verdad? ¿Por qué? Porque según ellos me la pasaba yo usando claro, según ellos, me la pasaba yo use la vara. Hasta Creo le que a Dani, escondían. oye, creo que a Dani una vez en la vida, en su larguísima vida, Daniel, medio la corrigió un poquito más. Bueno, ¿cómo lo recuerdan? ¿Saben cómo es esa historia? Estaba Daniel en la cama y yo agarré un cinturón y le empecé a dar a la almohada que estaba junto a ella. Y ella decía que le estaba dando con el cinturón. Ya ven Wow. que las chicas somos un poquito exageradillas. Pero además Y nunca déjame se le olvida decirte, eso. fue la única ocasión en su vida. Y mírala. No se le olvidó. Ay, no, está chiquitina con su sentido del humor. Un día estábamos en una transmisión de radio y pues la gente nos enviaba muchos mensajes, ¿verdad? Y entonces, pues uno, estás al aire, estás en vivo, y entonces estás allí comentando cada mensaje que te llega y en eso, ayuda, necesito ayuda, ¿no? Alguien que necesitaba apoyo por el maltrato y abandono de sus padres. Y Daniel y yo atendiendo con mucha importancia, ¿verdad? Dándole sentido a aquel, no, yo dije, de veras, esto es para el DIF, no menos, ¿no? Resulta que era nuestra nena. Era la chiquitina que necesitaba apoyo y ayuda por el abandono y el abuso. Imagínate nada más. En otra ocasión, el Alexis, en formación de vida, me entró el espíritu de la corrección a todo lo que da, el espíritu de la horca de Amán. Y entonces estaba yo en media clase, la cancelé, dije, se acabó el curso y me fui, o sea, los dejé allí, ¿no? Y luego hice una encuesta y hice varias preguntas en esa encuesta y pregunté, ¿cómo te habías sentido? Puso, me valió. ¿Qué hiciste mientras el tiempo que ya no hubo la clase, verdad? Ay, bien chido, me divertí platicando con todo mundo. ¿Qué dejó en ti esta correccionada? ¿No? Es más, que ya ni haya clase, qué bueno, hurra, cosas así, ¿no? Pero pues estaba a nombre de una persona, pues, que nosotros considerábamos muy honrosa, muy seria, ¿verdad? Y yo así como que, pero ¿cómo alguien me puede poner estas respuestas? ¿Cómo pueden contestarme de esta manera algo que traía la intención de ser una corrección? No, y era un, me vale nada.
qué bueno, que no haya, que nunca vuelva y así, ¿no? Y luego resulta que voy con la persona y diciéndole, y los ojos de cómo, pero de qué me habla, ¿no? Había sido uno de mis hijos. No te digo cuál. Que había puesto el nombre de la otra como una broma. Yo hasta me dirigí a la persona y, cariño, pues, ¿qué pasó en ti? Yo ya llegué con mi aceite de la Santa Unción para sacarle todos los demonios, porque dije, ¿qué es esto, verdad? Imagínate nada más. Así los chiquitines haciendo de las suyas. Bueno, esto quiere decir que a nuestros hijos, y esto les va a servir a todos los que son papás, no los instruimos desde un pizarrón. Así es. Los instruimos desde nuestro ejemplo. Di amén. Ahora, aquí hago una pregunta, es la hora de las preguntas. El examen. Enseñamos a nuestros hijos con el ejemplo. La pregunta es a los que son papás, ¿qué ven tus hijos cuando tú te levantas? ¿Qué no está hablando de los pelos parados, ¿eh? ¿Qué ven tus hijos? Esta pregunta está buena. ¿Qué ven tus hijos cuando tú te enojas? ¿Qué ven tus hijos? ¿Qué ven tus hijos cuando tú los corriges? ¿Qué es lo que ven? ¿Cómo fuimos educados la mayoría de nosotros? Fuimos educados, piensa, a ver, ¿cómo fuiste educado tú? ¿Será que fuimos educados con los mejores ejemplos? ¿Realmente nosotros fuimos enseñados con valores bíblicos? No. Bueno, por lo menos yo no. Yo no fui enseñado así. Yo no fui enseñado. Mi mamá no usaba la vara de la corrección. Mi mamá un día usó una botella de un refresco, jarrito de vidrio, y le dijo a mi hermana, cállate, y pum, se lo rompió en la cabeza. No usaba vara de la corrección, usaba lo que se encontraba. La chancla voladora, que donde ponemos el ojo, ponemos la chancla. La gente se anda quejando de la chancla. Gloria a Dios por la chancla, pero no fuimos enseñados con chancla. A veces fuimos enseñados con cosas peores. Ahora, escuchen con atención los que son papás o los que un día quieren ser papás. Escucha. La forma en que vivimos nuestra vida y la forma como nos comportamos, esa forma de vida tiene un impacto súper profundo en nuestros hijos. Y entonces la pregunta es, ¿cómo podemos enseñarle a nuestro hijo de responsabilidad? ¿Cómo podemos enseñarle? ¿Con el ejemplo? ¿Cómo podemos enseñarle a un hijo acerca de la generosidad? ¿Cómo puedo enseñarle? ¿Con el ejemplo? ¿Cómo puedo enseñarle a un hijo acerca del respeto? ¿Cómo le puedo enseñar? Siendo respetuoso, o sea, con el ejemplo. Nuestro ejemplo, el ejemplo de vida, de tu vida y de la mía, habla más fuerte que cualquier palabra que pueda salir de nuestra boca. El ejemplo tiene más fuerza que las palabras que tú le puedas decir a tus hijos. Los mejores discursos que tú puedas darle a tus hijos con palabras, créanme que se derrumban inmediatamente cuando le ponemos un mal ejemplo con nuestra propia vida. Si los padres están batallando con la educación de sus hijos, lo primero que hay que evaluar es qué clase de ejemplo estamos mostrándoles a nuestros hijos. Y no estoy diciendo esto para condenar a nadie, ni para que la gente se sienta incómoda. Es algo que se tiene que hablar porque tiene que alumbrarnos, entender que mucho de lo que nuestros hijos son, mucho de lo que nuestros hijos hacen, tiene que ver con el ejemplo que le hemos dado como padres. Así es, tesoro.
Y en esa parte hay algo muy importante que quiero resaltar. A lo largo de los años, que no son pocos, que Daniel y yo hemos tenido la oportunidad de atender familias, parejas, hemos podido darnos cuenta, por ejemplo, que en la condición de casa, en la condición de hogar, no siempre está habiendo una manifestación correcta de lo que somos en Cristo. A veces puede ser de uno solo, a veces en momentos es uno, en momentos es el otro, el que no está manifestando un buen modelaje. Por ejemplo, decía ahorita Daniel acerca de la responsabilidad. ¿Cómo alinear en casa que, por ejemplo, el padre no esté mostrando responsabilidad? Que, por ejemplo, el padre le da igual si va a trabajar o no, le da igual si llega a tiempo o no, le da igual si hay trabajo o no, o puede incluso estar siendo despedido de cada trabajo por la falta de cumplimiento. Eso no modela bien. Y fíjate bien, mamá, fíjate bien, mi amada, ¿cuál es nuestra responsabilidad ante este tipo de cosas? Tú debes hacerle ver a tu hijo lo que es correcto que el hijo haga, mientras logramos que ese papá se alinee. Pero no pones juicio sobre el padre, ni tampoco motivas al hijo a condenarlo, juzgarlo o criticarlo, porque te tengo noticias. En Cristo hay principios. En él los principios gobiernan, lo conozcas o no, lo creas o no. Y un principio, mijita, córrele por el boomerang, a ver si lo ves. Un principio que gobierna y que sigue activo es el principio de todo aquello que juzgamos. ¿Qué crees que sucede? Nos viene. ¿Por qué? Porque es un principio activo, es verdad eterna. Si solté un juicio, voy a ponerme en la fila para vivir aquello, de una manera o de otra. Y sí, tesoro, wow. Y te lo dice alguien que lo vivió. Yo hice juicios, yo señalé a mis papás, porque en mi época de hija yo veía con una óptica de ¿qué? Ay, aquí está Sheila. Está en la mesa y no lo vi, mi hijita, discúlpame. La tengo ahí. Ay, la pastora, ahora sí me vuela la cabeza. Y ahí estaba. ¿Por qué el boomerang? ¿Qué acción tiene este? ¿Un boomerang qué? Va y luego lo lanzamos y qué sencillo lo lanzamos. Ay, ya estoy destruyendo el boomerang. Lo lanzamos y qué sencillo lo lanzamos. Sin darnos cuenta que ¿qué? Va a venir a ¿qué? A golpearnos. Va a producir aquello que hemos señalado. Y cuando yo era niña, mira, hasta me hice un cuaderno. Era mi diario. Ay, sí, mijita. Allí ponía yo que todo lo que me caía bien gordo de mis papás. Espero que la Mayu no esté viendo por allí. Nadie le vaya a decir a Mayu. Todo lo que me caía súper mal, allí venía. ¿Y qué crees que pasó? Cuando era yo hija, era súper importante para mí lo que ahí venía. ¿Por qué? Porque mi óptica era de hija. Cuando me convertí en un adulto y fui mamá, gracias, ¿qué pasó conmigo? Ah, bueno, tomé otra óptica. ¿Cuál? La de un adulto. Y dije, ese cuaderno hay que quemarlo, y lo aventé a la hoguera. ¿Y sabes qué es lo peor? Me descubrí usando frases que yo detestaba y que usaba la Mayu. Se las dije a ellos. Y cosas que yo le critiqué a mi mamá que había hecho y les señalé,
yo las viví y las viví peores. Aguanté peores cosas que lo que yo les señalé. Pasé por peores condiciones que las que yo le señalé a ella. ¿Por qué? Porque cuando juzgamos, nos ponemos en la fila para que nos suceda aquello que ¿qué? Que señalé. Wow. Sí, se me quedaron como en la puritita. Ahora imagínate cuando hacemos el recuento de todo aquello que hemos juzgado, de todo aquello que nos hemos metido. Ministramos hijos y sé bien que a veces le tendría que aplaudir al hijo por algo que hizo, pero no, mijo, no, mijo. Usted le debe honra a sus padres y la honra no está sujeta a si el papá es bueno o no. ¿Te tocó un padre terrible, el mocha orejas es tu papá? Le debes honra, le debes honor. Pero ¿cómo cree si me tocó un sicario? Le debes honra. ¿Y por qué papá puso esos principios? Porque la honra no es un bien para el padre violador, abusador o violentador. Ay, hasta soné como la señorita Laura. ¿Qué pasa el violador? No, la honra es un cerco para los hijos, para que te vaya bien sobre la tierra, para ser prosperado. Que ya papá directamente con el padre pedirá cuentas. Pero tú, calladito, te ves más bonito. Más feo. Tesoro. Dice Deuteronomio capítulo 6, verso 5. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Así dice esta escritura. Ahora, cuando amamos a Dios con todo lo que tenemos, con todas nuestras fuerzas, créanme que nuestros hijos van a conocer a Dios a través de nuestra propia vida. Van a conocer nuestros hijos a Dios a través de nuestras decisiones. Van a conocer a Dios nuestros hijos cuando yo amo a Dios con todas mis fuerzas a través de cómo yo reacciono ante un problema. Mis hijos van a conocer a Dios a través de mi carácter cuando yo amo a Dios con todas las fuerzas. Ahora, yo soy consciente que yo no quiero repetir el modelo de educación que yo recibí de mis padres. Mi responsabilidad como padre, como un hijo entendido, es modelar ahora a mis hijos el carácter de Cristo. Eso es lo que yo tengo que modelar a mis hijos y a mis nietos y a todas mis generaciones. Por eso dice Deuteronomio 6, capítulo 6, verso 6, dice, grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Dice, incúlcalas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Dice la palabra, átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca, escríbela en los postes de la casa y en los portones de tus ciudades. Ahora escúchenme, tu casa, tu familia no van a ser diferentes por el número de proverbios que tú te sepas de memoria. Tu casa y tu familia van a cambiar y van a ser diferentes por los proverbios que tú vivas en tu vida y que tus hijos conozcan de respeto porque tú eres un padre respetuoso, que conozcan de integridad porque tú eres un padre y eres una persona íntegra, eres una persona leal, eres una persona fiel, amén. Que tus hijos conozcan del amor de Dios porque tú eres un padre amoroso, que conozcan que Dios es generoso porque tú eres generoso, que conozcan de compromiso porque eres un padre comprometido. Ese es el reto que tenemos, mis hermanos. Los niños son especialmente muy susceptibles a la influencia de los adultos que los rodean.
especialmente, por supuesto, a la influencia de sus padres. Si nuestros hijos ven que nosotros nos involucramos en comportamientos negativos, como pueden ser la mentira, la falta de ética, la falta de respeto o aún la violencia, es muy, muy probable que en su mente registre esos ejemplos como comportamientos inclusive aceptables. Y lo más probable y lo más triste de esto es que muchas veces esos hijos van a estar repitiendo o imitando lo mismo que vieron, que hicieron o que hacían sus padres. ¿Cuántos dicen amén o cuántos dicen ay, ay, ay? Ayúdame, Señor. Miren, cuando enseñamos valores con la boca, está bien hablar de valores, pero una cosa es que yo enseñe valores a mis hijos como un concepto y otra cosa es que con mis hechos yo contradiga lo que estoy diciendo a mis hijos. Esa contradicción, ¿saben qué es lo que genera en un hijo? Genera confusión. ¿Por qué? Porque el papá está diciendo valores con su boca, está hablando de valores en un pizarrón de clase, pero con su vida se contradice porque no está viviendo lo que está enseñando. Esa contradicción genera entonces confusión en nuestros hijos. Estamos haciendo generaciones de hijos confundidos y esos hijos van a tener una gran dificultad para poder discernir lo que es correcto, lo que es incorrecto. Esa es una realidad. El mal ejemplo que podemos dar como padres, claro que también puede terminar afectando la autoestima de nuestros hijos. ¿Por qué hay tantas personas afectadas en su autoestima, hombres y mujeres? Porque recibimos de nuestros padres una manera de educarnos que no fue la mejor. Cuando nuestros padres hacíamos algo, mi mamá, yo me acuerdo que tenía usaba mucho una palabra y decía, es que eres como un demonio. Y cuando te lo dicen una vez, otra vez, cuando ya ves al diablo y dices, hola amigo, ¿cómo estás? Te empiezas a identificar con lo que tus padres te comenzaron a decir. O cuando tus padres te decían, es que cada vez que te pido algo, siempre lo haces mal. Y es que nunca vas a ser nadie en la vida. Es que siempre vas a ser un fracasado. Yo tengo una hermana que siempre tuvo problemas de sobrepeso. Y un día, platicando como hermanos, platicábamos de nuestros papás. Ella me dijo, yo me acuerdo que un día mi papá me dijo, toda la vida vas a ser una gorda. Y se lo dijo cuando ella era muy niña. Y esa palabra marcó su vida y marcó su cuerpo también. Hasta que ella se dio cuenta, y entonces cuando te das cuenta de dónde venía el dardo, pues somos libres. Es por eso que es importante entender que está bien que hablemos, pero está mejor que modelemos, porque enseñamos con el ejemplo. Si cada vez que regañamos a nuestros hijos somos negativos, somos críticos y criticamos a su persona, los hijos van a pensar y van a terminar pensando que los hijos no tienen valor. Papás, cuando corrijas a tu hijo, no descalifiques lo que tu hijo es, descalifica lo que tu hijo hizo. Amén. Wow. Eso que hiciste está muy mal. Tú eres un buen hijo.
entonces no hagas cosas malas. Pero no, viene el papá, es que eres de lo peor, eres un burro. ¿Y qué tenemos? Hijos rebuznando. Entonces, yo no hablo que si un hijo hace algo mal, lo pasemos por alto. No, eso es lo peor que puedes hacer. Si un hijo hace algo malo, descalifica lo que hizo mal, pero nunca descalifiques lo que él es. Eso. Ay, Porque tesoro, eso va repítelo. a terminar grabando en su memoria, en el corazón, que él no tiene valor. Nunca le digas, es que eres un mentiroso. Al contrario, dile, tú eres un niño que siempre dice la verdad. Entonces cuéntame por qué dijiste hoy una mentira. Pero nunca le vas a decir, eres un mentiroso, eres un cochino, eres un desordenado, eres de lo peor, eres como un demonio. No. No descalificamos lo que son, descalificamos y no aprobamos lo que hacen muchas veces. Amén. Claro. Hay que separar, perdón, tesoro, ya. Hay que separar el comportamiento de nuestros hijos, separarlo de su identidad. Ya. Y qué importante, tesoro, eso que dices de separar. Al hijo se le corrige una mala acción, una mala decisión, una mala actitud. El comportamiento, pero se le afirma su identidad. Eso. Es importante que el hijo se sienta amado, se sienta aceptado. Tú no amas al hijo por lo bueno que es capaz de hacer. El amor de un padre es incondicional. ¿Cómo? Incondicional. Me llama la atención alguna vez, advertía yo en un documental, pusieron la historia de un narcotraficante. Y era de llamar la atención como la mamá de ese criminal no dejaba de clamar por su hijo, aunque lo sabía criminal. Porque el amor de un padre es como incondicional. El amor no se te sale del corazón porque el hijo se volvió un criminal. Dios no nos amó en nuestro mejor estado. Nos amó cuando no valíamos nada, cuando no teníamos nada que ofrecer. Y su amor fue no solo incondicional, sino completo y además ¿qué? Eterno. Por eso se vuelve determinante. Corregimos, y sí papá y sí mamá. ¿Alguno aquí? Levántame la mano. Una mala decisión en tus hijos, una mala actitud, sí o sí se debe corregir. Porque el hijo va a calibrarte, va a medir hasta dónde le permites. Le pusiste un horario y llegó a la hora que se le pegó la gana y no hubo nada. ¿Qué crees que viene? Agárrate a ver si hasta ni llega. ¿Por qué? Pues sí, me pusieron horario, pero llegué a la hora que yo quise y no pasó nada. Sí, dije una mala palabra y nadie dijo nada. Sí, quedé de hacer algo y no pasó nada. Enseñémonos a ser responsables. Y padres y madres. Ay, sonó medio feo, ¿verdad? Papá y mamá. Determinémonos a estar en acuerdo. Que tus hijos no encuentren el punto de quiebre inclinándose hacia aquel que nunca les corrige, hacia aquel que nunca les dice nada. No, no, no. Y si vas a corregir, hazlo bajo la vara de Dios. ¿Qué usa Él para corregirnos? La palabra. Segunda de Timoteo 3:17. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Y es útil para qué?
para enseñar. ¿Para qué más? Para redarguir, para instruir y para corregir. ¿Con qué se corrige? Con la palabra. ¿Con qué se instruye? Con la palabra. ¿Con qué se enseña? Con la palabra. ¿Con qué se convence? Con la palabra. No con el pellizco de monjita y el jalón de greñas. ¿Con qué? Con la palabra. No te oigo muy convencido. ¿Con qué? ¿Con qué? Ay. Papás, por favor, no utilicen un lenguaje acusatorio en contra de sus hijos. No lo hagan así. Nunca haces lo que yo te pido. Siempre lo haces mal. Son declaraciones que destruyen la identidad de nuestros hijos, que afectan directamente lo que ellos creen que son. Los papás somos responsables de construir, no de destruir la identidad de nuestros hijos. Por eso tenemos que asegurarnos siempre estar recordándoles a nuestros hijos que nuestros hijos tienen valor para nosotros. ¿Cuántos saben que tenemos hijos valiosos? Eso. Que tienen ellos valor como persona y que lo que ellos valen no se definen ni está determinado por los errores o por sus malas acciones o aún por sus malas decisiones. Cada vez que corrijas a tus hijos, dales la oportunidad de corregir y rectificar sus errores y sobre todo, dales la oportunidad de pedir perdón si eso es necesario. Esto es importante, tenemos que enseñarle a nuestros hijos la importancia del perdón, la importancia de la reconciliación, porque eso siempre le va a ayudar a desarrollar a un hijo la responsabilidad y eso va a fortalecer, cuando hay responsabilidad, va a fortalecer las relaciones en la familia. El objetivo de una corrección no es hacerle daño a un hijo. El objetivo de una corrección es guiar a nuestros hijos, guiarlos al desarrollo, al crecimiento, pero no podemos hacer eso descalificando lo que ellos son, dañando su autoestima. Ahora, si aquí hay jóvenes o niños que están escuchando o que van a escuchar lo que estoy diciendo, no utilices esto como argumento para decir, tenía razón yo, mis padres estaban equivocados. No juzgues a tus padres si hicieron bien o no hicieron bien su labor. Dale gracias a Dios, porque como dijo la pastora, si tú honras a tus padres, tú vas a tener largura de años aquí en la tierra y todo lo que hagas va a ser prosperado. La gente dice, pastor, yo quiero de manera genuina ser un buen padre. No lo he sido, pero quiero serlo. Pero nunca tuve un modelo para poder yo modelar con mis hijos lo que me enseñaron. Y eso es una verdad. Queremos ser buenos padres, pero ¿de dónde sacamos el modelo? Mi papá me amó a su manera. Seguramente mi papá me educó como él fue educado, como él fue enseñado, aunque yo sé que ese modelo no era el correcto. Mi padre no fue así como que el mejor ejemplo para mí fue mi papá. Yo a veces digo, no viví la vida intensa de mi papá, pues por gracia divina. Y gloria a Dios. Pero yo les aseguro que sí reconozco que fui amado por mi papá, fui amado a su manera, en su forma de vivir. Entonces la pregunta es, ¿quieres ser buen papá? Pero ¿cuál va a ser el modelo? ¿Qué modelo tienes que seguir? Pues el modelo es Dios, Cristo es Dios. Y les voy a explicar por qué, miren. ¿Cómo nos ha amado Dios? ¿De qué manera? De una manera incondicional. ¿Cómo nos ha amado Dios? Nos ha amado con nuestras fallas y con nuestros errores,
¿Cómo tienes que amar a tus hijos? Con sus fallas y con sus errores. El amor de Dios no se basa en nuestro desempeño o en nuestros méritos, se basa en la propia naturaleza de Dios, que es una naturaleza de amor, esa misma naturaleza que ustedes tienen. Con esa naturaleza tú puedes ahora amar a tus hijos. Amén. Eso es. Quiere decir que debemos aprender a amar a nuestros hijos sin condiciones y aceptar a nuestros hijos como son, pero corrigiendo siempre lo que hacen. Hijos, si haces algo malo, tus padres te van a corregir. Amén. No van a juzgar lo que tú eres, pero se va a corregir lo que tú haces. Amén. Dios disciplina a sus hijos por amor. Esa es una verdad. Ahora, Dios lo hace por amor, lo hace con amor, no lo hace con coraje. Esa es la parte donde dije que somos luz, pero hay áreas de tiniebla, ¿verdad? Porque a veces hay papás que... Un día vi unos papás enojados por lo que hizo su hijo. Mis hermanos, hasta los ojos tenían rojos. Yo estaba viendo, esperando a ver si le salían cuernos. Porque se estaba transformando. Para corregir a tu hijo, no necesitas estar transformado, necesitas estar calmado. Dios disciplina a sus hijos con amor, no lo hace con coraje. O sea, Dios no agarra y dice, ay, ahorita que traigo el coraje a todo lo que da, ¿dónde está Rosalba? No, Daniel. Mira. Yo no hice nada, ella. Ajá. Dios disciplina a sus hijos con amor y Él nos corrige. Eso. ¿Por qué nos corrige Dios? Ponte a pensar, ¿por qué nos corrige Dios? ¿Por qué? Porque Dios quiere que tú sigas creciendo. Eso. ¿Y qué tenemos que hacer con nuestros hijos? Queremos que nuestros hijos sigan teniendo desarrollo y crecimiento. Eso. Haz el cierre ya, tesoro. Aterriza el avión. Ay, Padre. Cuánta instrucción, ¿verdad? Vamos aterrizando esto, mis amados. La disciplina que Dios utiliza es justa, es equilibrada y lo hace con el único objetivo de producir en nosotros la vida y el bien. Él nos ama a pesar de nuestras fallas, de continuos errores en los que podemos caer, pero Dios siempre nos ofrece en Él amor y también gracia. Y de la misma manera como Dios provee y suple absolutamente todas nuestras necesidades, nosotros también tenemos que proveer y que cuidar a nuestros hijos de la misma manera responsable que Él lo hace, asegurándonos de que ellos tengan absolutamente todo lo necesario para poder crecer y también prosperar. Y entre esas cosas me refiero a tener todo lo necesario, y no hablo de el iPhone 15 o una pantalla de televisión de 190 pulgadas. No es lo que estoy hablando. Ahí dice, ay, ¿cómo cree que no? Me refiero al ejemplo que damos y a la corrección sabia en amor que utilizamos para con cada uno de nuestros hijos. Y aquí voy a algo muy claro. Dice el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y es luz en mi camino. La palabra es, mis amados, la que guía nuestros pasos. Ella es la luz a nuestro camino. La versión de la Biblia de Dios para Todos dice de manera clara cómo esa luz alumbra y nos permite entonces transformar.
Y bueno, vamos a hacer un resumen de lo aprendido. Al principio dijimos que no predicamos desde lo que sabemos, sino predicamos desde ¿qué? Desde lo que somos. Muy bien. Porque lo que somos es más genuino, es lo mejor que podemos mostrar. Papá, no te esfuerces por dar buenos consejos a tus hijos. No te esfuerces por eso. Enfócate por dar buen ejemplo. El reto más grande que tenemos los padres es lograr que nuestra vida y nuestra forma de vivir logre ser una verdadera inspiración para nuestros hijos. Eso es contundente. Y recordemos que lo que somos como padres no se modela por lo que hablo, se modela por lo que hago, por lo que mis hijos me ven hacer. La forma en la que vivimos nuestra vida, esa manera en la cual nos comportamos, tiene, mi amada, mi amado, un impacto grande, verdaderamente profundo en la vida de nuestros hijos. Cuidemos eso. Y nunca olvidemos que el mejor modelo de padre es Dios, quien nos ha amado y de qué manera, total, completa, incondicional y eterna, sin importar qué hicimos nosotros. Esa es la forma de amor de nuestro papá y también la forma de amor que ya habita en nuestros corazones por su espíritu. Desde lo que ya tenemos, fluyamos para entregar a todos nuestros hijos. Amén. Tesoro. Voy a pedirle a los que son papás que ahí en su lugar se pongan de pie y vamos a hacer una oración dándole gracias al Señor. Yo oro, Dios, antes que nada dándote gracias por cada uno de los que somos papás, así es, que nos has confiado hijos. Y oramos, Dios, y te damos gracias, porque independientemente de cómo hayamos desempeñado nuestra función como padres, hoy nos has abierto los ojos, Dios, para que podamos corregir lo que sea necesario corregir, porque hemos entendido, Dios, la forma y el modelo que nos has puesto para poder transmitir de manera correcta el amor que le tenemos a nuestros hijos. Yo oro, Dios, para que cada uno de estos padres, cada uno de nosotros, tengamos esa fuerza tuya, Dios, para que seas inspiración y que podamos caminar en esta tierra de manera genuina, Dios, mostrando lo que somos y que todo lo que somos, Señor, sea una inspiración para nuestros hijos, que podamos darle a nuestros hijos lo que tú nos has dado a nosotros y que lo que somos en ti, lo que somos en Cristo, eso sea el ejemplo que vamos a mostrar. Gracias, Dios, porque hemos sido perdonados, porque si nos hemos equivocado como padres, Señor, te damos gracias porque no nos condenamos y tampoco nadie nos podrá condenar. Al contrario, queremos seguir creciendo, queremos seguir caminando, desarrollando, Señor, lo que somos en nuestra labor paternal, para que en lo que venga adelante, Señor, no cometamos los mismos errores que cometimos. Gracias porque seguimos avanzando, seguimos creciendo en ti, mi Dios. Y gracias por nuestras familias. Gracias por el apoyo, Dios, por la fuerza que nos da también, Señor, nuestra esposa, porque caminamos en unidad, mi Dios, en el poderoso nombre
de Cristo Jesús. Y todos dicen, amén. Amén. Dale un aplauso a Dios. Amén.